En comunicación telefónica al titular, el secretario general de AFIP Córdoba, Javier Barreto. Hola Javier, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Chelo, ¿cómo andás? Muy bien. Sí, todo bien. Recuerdo haber hablado de este tema y de esta situación mucho contigo el año pasado, antes de las elecciones, incluso ya con las elecciones consumadas y ya con Milei en el cargo, diciendo, con esta idea de Milei irá por AFIP, irá por lo que fue AFIP y por los derechos de los trabajadores de AFIP. Bueno, finalmente, ¿a cuánto? 10 meses de aquellas charlas y de aquellos inicios, se ha concretado de que por lo menos cambia la estructura de AFIP, ¿no? Sí, era algo que preveíamos que podía haber una avanzada, así como este gobierno nacional ha avanzado, sobre todo el Estado, sobre lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Creo que es un error del gobierno porque es justamente la que provee y la que genera los fondos que permiten a todo el Estado un funcionamiento, pero me parece que viene dentro de la lógica que el gobierno viene aplicando, desmereciendo el funcionamiento de lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se viene sosteniendo la recaudación por la tarea que llevan adelante los trabajadores en la administración, pero evidentemente la política económica y el plan económico del gobierno no colabora en eso, y menos aún el presidente de la nación, el mismísimo presidente de la nación, que plantea o fomenta en cierta forma la evasión, o plantea que pagar un impuesto es un delito. Lo que deberían avanzar posiblemente es en una reforma tributaria y no en estos planteos o ataques a lo que es la administración federal, Michelle. ¿Han tenido algún tipo de información con respecto a si va a cambiar la cuestión laboral para los empleados de AFIP? Digo, porque acaba de decir, claramente AFIP siempre tuvo salarios en comparación con otros organismos del Estado más alto que los otros organismos del Estado, incluso por algún tipo de arreglo, pero tiene que ver con los convenios colectivos que fueron y conquistas que fueron ganando desde los convenios colectivos de trabajo de los trabajadores previsionales. Ahora Milei lo que hace es exponer lo que cobran los trabajadores, lo que cobran los empleados de AFIP, lo que cobran los jefes y lo que cobran la planta política de AFIP. Y eso en tiempos de crisis lo que hace es demonizar al empleado, digamos. Cobra mucho, cobra demasiado por lo que rinde. ¿Lo notan así? ¿Sienten que es así? A ver, hay dos cuestiones que están planteadas ahí. En primer lugar, el gobierno desde hace varias semanas viene utilizando y filtrando y planteando a medios de comunicación esa cuestión justamente para producir un desmerecimiento. Si la administradora federal, yo no tengo la confirmación, pero si la administradora federal o algunos directores cobran esos valores, evidentemente es cuestionable y hay que reacomodarlo. La parte que nos dice el gobierno como para argumentar o usar esto como argumento para producir modificaciones es que esos son los sueldos de 20 o 30 funcionarios políticos designados por el propio presidente de la nación, designados por el propio gobierno. No es la realidad salarial promedio del conjunto de los trabajadores. Así que lo primero que hay que desvirtuar es eso. Y lo segundo, plantean una salida o un despido de 3.500 trabajadores bajo el argumento de sobredimensionamiento, etcétera. Yo lo que les comento es que en la AFIP no sobra gente, falta gente. Para darles un ejemplo desde el punto de vista objetivo, la Dirección Regional Córdoba, del 2019 hasta hoy, por su característica etaria, ha perdido por jubilación alrededor de 125 trabajadores y los ingresos que se pueden haber producido en estos últimos años debe haber rondado entre 20 y 25 trabajadores, lo que significa con un incremento de tarea que en general el personal existente está sobrecargado laboralmente, o sea, no sobra gente, falta gente, o sea que las lógicas son rápidamente desvirtuables. Me parece que forma parte de una lógica del gobierno de producir que estén más laxos todo el sistema de controles y en esa vía claramente avanza. Un ejemplo claro es
vamos a combatir el trabajo en negro, pero por un lado sacamos leyes que en donde eliminamos, reducimos multas a aquellos empleadores que no cumplen con blanquear a sus trabajadores, y a la vez hace unos meses disuelven todo lo que es el área de control del trabajo en negro de la Administración Federal de Ingresos Públicos. O sea que son acciones y medidas absolutamente contradictorias. Ahora, en la gente no hay una buena imagen de la AFIP, ¿no? Fundamentalmente hay una sensación de que la AFIP iba contra la pyme, iba contra el monotributista, iba contra el tipo que hizo una transferencia de 600 lucas a Mercado Pago desde un banco, pero no iba contra Martín Insaurralde, no iba contra las grandes empresas, contra las exportadoras. Esa es la sensación que hay en la gente. Ustedes desde adentro, ¿cómo lo ven a eso? Yo creo que se llevan adelante los controles a todas las estructuras de contribuyentes, pero más allá de eso, si fuera así o hubiera esa sensación, las sensaciones a veces se van construyendo. Eso tiene que ver también, no es una responsabilidad en todo caso de los trabajadores, sino que tiene que ver con la línea o decisión política de los distintos gobiernos de qué quieren controlar, qué no quieren controlar, etcétera. No es una cuestión que definamos los trabajadores. Nosotros de manera permanente hemos planteado avanzar como trabajadores sobre las estructuras o las grandes empresas, etcétera, los que tienen poder y que deben pagar, digamos, la cuestión impositiva, y evidentemente reducir todo tipo de acción con respecto a aquel que es más pequeño, que es más chico. Todos debemos cumplir, pero evidentemente esa es una expresión, un deseo o un planteo que podemos realizar como trabajadores, pero las definiciones políticas las toman los gobiernos y ellos definen su línea política de acción, ¿no? De los 3.500 empleados que piensa sacar el gobierno de Milei, ¿de dónde los sacarían? ¿Saben algo? ¿Les han comunicado algo? No, lo único que hay hasta ahora es la conferencia de prensa de Adorni y el comunicado de la Oficina de Presidencia. Hubo una reunión de nuestro sindicato a nivel nacional ayer con Mirachi, que es la taller administradora federal, pero que quien queda a cargo de la nueva agencia, y ella no tenía, según ella, más información que la que se había vertido. Inclusive no había participado en la designación de los directores que le designaron por debajo, tanto en DGI como en aduana. Así que en principio no hay más información que esa. Debemos manifestar que nuestros trabajadores, la totalidad de nuestros trabajadores son planta permanente, lo que tendremos que ver bajo qué argumento o qué invento legal el gobierno quiere avanzar en esos despidos, porque seguramente nosotros vamos a defender a esos 3.500 trabajadores que son planta permanente con todas las herramientas que tengamos, inclusive también seguramente las herramientas con un fuerte sostenimiento legal, que son las judiciales, y realizando, de ser necesario, presentaciones también a nivel judicial. Pareto, desde ya, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. ¿Hoy están de asamblea? Hoy a las 10 de la mañana va a haber acá en Córdoba una asamblea general de todo el personal, también dentro de lo que abarcamos como ámbito de representación, San Francisco, Cruz del Eje, Villa Dolores, Chilecito y La Rioja, pero también se van a hacer asambleas en todo el país. Gracias, Bareto, un abrazo grande. ¿No? Javier Bareto hablando con nosotros, secretario general de AFIP, el gremio de los trabajadores de AFIP. Bueno, situación compleja, compleja, porque si quiere 3.500 menos empleados va a ser una situación muy compleja.